Recording in progress. A mi pueblo verá. Mi amor soberano que no cesará. Lo que se puede repetir. Se puede repetir. Ha puesto el Señor en su palabra fiel. ¿Qué más él dirá que lo que ya habló? Terminemos ahí. Aún si la atacan las huestes del mal, yo nunca Amén. Sí, sería bueno. Simplemente que evitemos. Hermanos, vamos a iniciar el mensaje de conclusión, pero antes queremos recomendarles no tomar agua de los grifos. Hay bastantes hermanos enfermos, entonces recomendamos no tomar agua del grifo y en lo posible lavarnos las manos constantemente. ¿Ven? Oh Señor Jesús. Pantalón. Yo creo que en el pantalón, sí.
Amén. Sí, amén. Listo. Aleluya. Amén, hermanos. Señor Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Señor Jesús, te amamos. Aleluya. Amén. El último y gran día de la fiesta. Se puso Jesús y dijo, se puso de pie Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él, como nuestro pastor, se encarga de llevarnos a las aguas de reposo. Y por otro lado, Él entra en nosotros como el Espíritu dador de vida y fluye en nosotros como un torrente de agua que salta para vida eterna. Aleluya. Ha sido un buen tiempo este fin de semana. Hemos estado considerando el tema general de pastorear para la edificación de la iglesia. Y los hermanos que coordinaron la conferencia me designaron para traer una palabra de conclusión. Es agridulce porque hemos disfrutado y ahora tenemos que despedirnos. Cada uno de ustedes regresan a sus localidades y el hermano Luis y yo regresamos a nuestro lugar de origen, a la isla de Puerto Rico, la ciudad de San Juan, pero una parte de nosotros se queda aquí en Colombia y una parte de ustedes se va con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, este fin de semana hemos estado, como les dije, considerando la urgente necesidad de pastorear. ¿Por qué? Porque el pastoreo es necesario para la edificación de la iglesia. Vimos desde el principio que el pastoreo adecuado es uno de los 3 factores que ha de resultar en un nuevo avivamiento y en la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos entre nosotros tener la realidad de la cumbre de la revelación divina, que Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida, naturaleza, expresión y función, mas no en la deidad. Pero eso no puede ser un mero lema de campaña. No puede ser algo que se ponga en un cartel en la pared para decorar nuestra sala, nuestro comedor o nuestra recámara. Esa economía, la cumbre de la revelación divina acerca de la economía de Dios, tiene que llegar a ser real entre nosotros. Eso es lo que va a cerrar esta era y a traer la era del reino. Además, necesitamos que la realidad de la cumbre de la revelación divina resulte en el vivir del Dios hombre corporativo. Dios necesita tener una expresión en esta tierra. Y para eso Él nos ha llamado a cada uno de nosotros, de manera individual, pero también de manera corporativa. Es necesario que nuestra vida individual se exprese a Dios. Y es necesario que en nuestra vida de iglesia también el Señor halle una expresión. De manera que, como dice 2 de Corintios 14, cuando entre un indocto a nuestra reunión, caiga de rodillas y diga verdaderamente, aquí está Dios. Para que eso suceda es necesario el vivir del Dios hombre corporativo y que cada uno de los miembros del cuerpo funcione en su medida. Y para completar el cuadro necesitamos el pastoreo adecuado, pastorear según Dios.
Y eso es lo que estuvimos viendo este fin de semana, según se presenta en los escritos de los tres principales autores del Nuevo Testamento, Juan, Pedro y Pablo. Juan nos presenta al Señor en sus escritos como el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él puso su vida del alma para que nosotros recibiésemos la vida divina, la vida Zoé, la vida de Dios. Y la vida de Dios no es algo que Dios da aparte de sí mismo, no es un regalito que Dios nos da. Cuando hablamos de que Dios nos da su vida, es que Dios mismo entra en nosotros. Él es vida. Y cuando el Señor Jesús en Juan 20:22 se sopló a sí mismo dentro de sí, sus discípulos, entraron en nuestro espíritu los tres de la deidad. La deidad está formada por cada uno de los tres. Cuando yo primero recibí al Señor a la edad de 18 años, como les conté el sábado, que me dijeron que había un hueco dentro de mí y que el único que podía llenar ese hueco y completar mi vida era Dios. Y yo oré y el Señor entró en mí. Yo tenía una idea medio extraña, ¿verdad? En mi inocencia. Yo pensé que el Padre se había quedado en el cielo, que el Espíritu era como una fuerza extraña que estaba por ahí flotando en el aire y que Cristo había entrado dentro de mí. Pero luego entendí que donde está el Hijo está el Padre, y donde está el Padre está el Hijo, y donde están el Padre y el Hijo está el Espíritu, y donde está el Espíritu están el Padre y el Hijo. Se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Así que el Dios triuno está completo dentro de nosotros como nuestro buen pastor, como el príncipe de los pastores. Y además Pablo nos dice que Él es el gran pastor. Así que hemos estado viendo estos atributos. Y ahora en este último mensaje que recibimos esta mañana, estuvimos disfrutando el pastoreo orgánico en distintas etapas, 5 etapas en las cuales el Señor nos pastorea. Y se acercó en el receso uno de los hermanos y me dijo, lo más que yo disfruté es que en medio de la angustia, Él adereza mesa delante de mí en medio de mis angustiadores. Nosotros tenemos una frase en Puerto Rico que decimos, sufre Satanás. Cuando estamos pasando por momentos de angustia y el Señor viene y adereza mesa delante de nosotros, delante de nuestros angustiadores, eso es un sufrimiento para Satanás. Aleluya. Gloria al Señor. Así que, hermanos, disfruto tanto lo que hemos considerado este fin de semana. Entonces, ¿qué podemos decir aparte a modo de conclusión? Bueno, cuando estaba meditando sobre eso, me acordé que cuando estuve leyendo acerca de las ovejas, yo les conté, ¿verdad?, que estuve leyendo cuando venía de camino para acá acerca de lo que es el pastor y lo que son las ovejas. Me acordé de que una de las cosas que leí es que las ovejas son animales rumiantes. Nosotros somos ovejas, somos las ovejas del Señor. Cuando Él nos regeneró, nos hizo sus ovejas y nos puso en su rebaño. Y como pastor, su labor principal es darnos de comer. Y Él nos lleva a los pastos verdes. Y Él mismo es el pasto.
Él mismo es nuestro alimento. Así que nuestra labor, por un lado, la labor de Él es darnos de comer, y por otro lado, nuestra labor es comerlo a Él. Pero las ovejas son animales rumiantes y tienen un estómago dividido en 4 partes, o son 4 estómagos, no estoy seguro. El asunto es que las ovejas comen el alimento y luego lo rumían, vuelven a sacarlo del estómago y lo traen a su boca y lo mastican hasta que le sacan todos los nutrientes. ¿Saben lo que nosotros tenemos que hacer cuando salgamos de aquí después de almorzar al mediodía? Mientras vamos de regreso a nuestros hogares y a lo largo de esta semana y de este mes y el resto del año y el resto de nuestros días, tenemos que rumiar la palabra que hemos recibido, disfrutar, experimentar al Señor como nuestro pastor por el resto de mi vida. Eso fue lo que leímos ahorita, ¿verdad? Moraré en la casa de Jehová por el resto de mi vida, todos los días de mi vida. Y mientras estoy morando en la casa de Jehová, estoy rumiando la palabra del Señor por el resto de mis días. ¿Verdad? No es que yo esté cambiando el salmo ni alterando la palabra, pero suena bonito. Y rumiaré todos los días de mi vida. Aleluya. Amén. Saben, en Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. Y realmente todos nosotros hemos pagado un precio mayor o menor por estar aquí este fin de semana y escuchar este hablar. Todos hemos pagado un precio, y eso significa que hemos comprado la verdad. La palabra del Señor es la verdad. El Señor mismo es la verdad. Juan dijo: no tengo mayor placer que oír que mis hijos andan en la verdad. Así que, ¿cuál es la responsabilidad, la tarea, el disfrute que tenemos al salir hoy de este recinto? No vender la verdad y rumiarla, disfrutarla, permanecer y andar en esa verdad. Esa es nuestra primera responsabilidad al salir de aquí, guardar lo que hemos recibido. De hecho, en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en los versículos 12 al 14, algunas de las porciones de esos versículos dice: porque yo sé, esto es Pablo hablándole a su joven colaborador Timoteo. Pablo conoció a Timoteo cuando éste era apenas un joven adolescente, y Pablo, que nunca tuvo hijos, pastoreó a Timoteo con el cuidado de un padre que exhorta y con el amor de una madre que amamanta. Y luego, en los escritos de Pablo, él se refiere a Timoteo como mi hijo. O sea, que él llegó a desarrollar una relación con Timoteo, donde él consideraba a Timoteo no solamente su colaborador, sino su hijo. Y en 2 de Timoteo, la última carta que el apóstol Pablo escribió, se la escribió a Timoteo, a este joven colaborador, a su hijo espiritual. Y Pablo le dice: porque yo sé a quién he creído y estoy persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito. Pablo tenía un depósito y él confiaba en que el Señor era fiel para guardar el depósito que Dios había puesto en él. Dios puso ese depósito
y el anhelo de Pablo era guardar el depósito. Y para eso él confiaba en Dios. Y estoy persuadido que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El versículo 13, segunda de Timoteo 1:13 dice, retén, le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Hermanos, retengamos las sanas palabras que hemos escuchado este fin de semana. Y en el versículo 14, que es el punto al cual quería llegar, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos que guardar el buen depósito. En Proverbios dice, compra y no vendas. Paga el precio y retén lo que tienes. Y Juan dijo que su disfrute era escuchar que sus hijos andaban en la verdad. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito, las buenas palabras que has recibido de parte mía, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que eso aplica a nosotros también, hermanos. Este fin de semana retengamos las buenas palabras, guardemos nuestro buen depósito, lo que el Señor ha infundido dentro de nosotros, las sanas palabras, la visión que hayamos podido recibir, el ánimo que hayamos podido recibir, retengámoslos y no lo perdamos. Cuando vayamos de regreso a nuestros hogares, a nuestras casas, cómanse estos bosquejos nuevamente. Nosotros tenemos la conferencia de las iglesias en Puerto Rico anualmente en el mes de febrero. El pasado mes de febrero fue un hermano a la isla a ser el conferenciante y el hermano nos dijo, si ustedes quieren conocer la carga de cada mensaje, tienen que entrar en los versículos. La carga, el extracto del mensaje no son las palabras habladas por nosotros. La carga del mensaje son los versículos. Nosotros lo que hacemos aquí es tratar de abrir un poco el contenido de los versículos. Así que nuestro ánimo, nuestra exhortación, hermanos, retengan lo que han escuchado, retengan la palabra, no la dejen perder y métanse en los versículos. Entren en los versículos. Vayan a las notas de pie de página. Vayan a las referencias paralelas. Busquen en los estudios vida para que caben en esa mina maravillosa que es la palabra de Dios. Esa es mi exhortación para ustedes. Retengan lo que han oído, rumien la palabra y sumérjanse en los versículos. Allá afuera hay una, no sé cómo le dicen aquí, en Puerto Rico le decimos una piscina, un balde gigante de cemento lleno de agua. Y cuando hace calor, uno quisiera ponerse un traje de baño y sumergirse en esa agua para refrescarse. Pues ustedes lo que tienen que hacer ahora es ponerse el traje de baño y sumergirse en la palabra de Dios, que es el agua de vida. Ok. Lo segundo, a manera de conclusión, es enfatizar los versículos de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice, lo que has oído de mí mediante muchos testigos. Pablo se lo está hablando a Timoteo, así que Timoteo es a quien se le dirige la palabra. Y Pablo le dice, lo que has oído ya tenemos a uno, a Timoteo, lo que has oído de mí, mediante muchos testigos. Esto confía a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que nosotros tenemos aquí 5 niveles de pastoreo. Tenemos a Pablo, tenemos a los muchos testigos, tenemos a Timoteo. Así que la palabra de Pablo llegó directamente a Timoteo desde Pablo, pero también llegó a través de muchos testigos y Timoteo la recibió. Pero la responsabilidad de Timoteo no era solamente guardar o retener esas palabras, guardar el buen depósito, no vender lo que había comprado por precio. Ahora él tenía que confiar eso a hombres fieles, quienes a su vez fuesen capaces de enseñar a otros. Para mí, eso es un buen modelo del pastoreo mutuo en la vida de la iglesia. Por un lado, vimos este fin de semana, el Señor es nuestro buen pastor. Y Él nos pastorea de adentro hacia afuera por el sentir de vida. Cada vida tiene un sentir. El Señor está en nosotros, nos impartió su vida y ahora tenemos el sentir de vida cuando hacemos su voluntad, y cuando no hacemos su voluntad, entonces tenemos un sentir de muerte. Esa es una parte de la moneda, esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que Él nos puso en el cuerpo. Y en el cuerpo necesitamos el pastoreo mutuo. El pastoreo mutuo es lo que edifica el cuerpo de Cristo. Sin la función de cada miembro en su medida, el cuerpo no se puede edificar a sí mismo en amor. Así que de la misma manera que el Señor nos pastorea a nosotros, por el sentir interior de la vida divina, nosotros tenemos un estatus dual. Por un lado somos ovejas que necesitan pastoreo y somos pastores para pastorear a otras ovejas. Amén. Ok, y una recomendación práctica. Cada uno de nosotros debe tener un hermano en quien nosotros reconozcamos un grado mayor de estatura espiritual, bajo el cual nosotros estemos sujetos y quien nos pueda pastorear a nosotros. Aquí no hay nadie, empezando por mí, que pueda decir que no necesita pastoreo. ¿Okay? Nadie puede decir aquí que no necesita ser pastoreado. Yo necesito pastoreo, así que yo necesito buscar algún hermano en quien yo reconozca un mayor grado de madurez, un mayor grado de estatura espiritual, quien me pastoree. Y gloria al Señor que en el cuerpo tenemos esa provisión. Siempre hay alguien a quien yo me puedo referir y quien me puede pastorear. Y esa es la misericordia del Señor. Por un lado, el Señor me pastorea de adentro para afuera, pero por otro lado, Él ha puesto hermanos en la iglesia a quienes yo puedo ir y con quienes puedo tener comunión, a quienes me puedo abrir y quienes me pueden pastorear. El segundo nivel de pastoreo que nosotros deberíamos tener son nuestros pares. Aquellos hermanos que son contemporáneos de nosotros en edad, en estatura, en experiencia. Y con esos hermanos yo puedo tener una relación de pastoreo mutuo. Yo los pastoreo a ellos y ellos me pastorean a mí. Yo necesito unos que me pastoreen porque tienen más experiencia que yo
Y hay otros que están pasando por las mismas tribulaciones, las mismas situaciones, los mismos problemas, las mismas experiencias con quienes yo me puedo abrir y ellos se pueden abrir a mí. Y nos podemos edificar, consolar, pastorear mutuamente. Y además de eso, yo debo tener algún corderito, alguno más joven, algún recién convertido, algún hermano con menos experiencia a quien yo pueda pastorear. ¿Saben? En mi experiencia a lo largo de los años como cristiano, me he encontrado con hermanos que dicen que ellos son tan maduros que no necesitan pastoreo. Eso es un grave error. También me he encontrado hermanos que dicen que ellos son tan y tan malos que no pueden pastorear. Eso también es un gran error. Si el Señor llamó a Pablo, que era un perseguidor, y a Pedro, que lo negó 3 veces y después se fue a pescar y se llevó a los muchachos con él. Si Él tuvo misericordia de Pedro y de Pablo, Él puede tener misericordia de nosotros. Y nos puede hacer aquellos que son útiles para pastorear y edificar el cuerpo de Cristo. Y tengo otros que la queja de ellos es: aquí nadie me pastorea a mí. Yo necesito pastoreo. ¿Por qué no me pastorean? ¿Por qué no suplen mi necesidad? Ellos quieren ser el centro del universo. Y cuando tenemos comunión con ellos y ellos se dan cuenta de su error, nuestro consejo es: búscate a quien pastorear. Porque cuando tú tienes que pastorear a alguien, tú eres pastoreado. Cuando tú sabes que tú tienes que ir a una persona a pastorearla, a ti se te olvidan tus problemas. Tú te sumerges en la palabra, tú empiezas a orar: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a este hermano o a esta hermanita? Entonces dejamos de ser egocéntricos y nos convertimos realmente en pastores. Así que tengamos uno más viejo que nosotros o más experimentado que nos pastoree. Tengamos algunos que sean iguales que nosotros, que nos puedan pastorear y nosotros pastorearlos a ellos. Y tengamos algunos corderitos a quienes podamos ir a cuidar. Amén. Aleluya. Así que tenemos el pastor dentro de nosotros. Jehová es mi pastor para siempre, y en pastos Él me hace descansar. Realmente ha sido un gozo, hermanos, estar aquí con ustedes y disfrutar su pastoreo, ¿verdad? Se supone que nosotros estamos aquí compartiendo, pero realmente somos beneficiados de haber llegado hasta aquí y haber estado disfrutando este fin de semana con ustedes. Los amamos, Señor. Amén. Los amamos, hermanos. Amén. Alabado sea el Señor por este tiempo. ¿No están contentos que pudieron venir? Uno siempre tiene mucha expectativa cuando viene una conferencia, y creo que nuestras expectativas han sido satisfechas, más allá de lo que esperábamos.
No escuchan? Ahí, ahí ya, ok. Entonces, santos, gracias a todos por haber venido. Hace unas semanas atrás estábamos viendo la conferencia del día de conmemoración y allí vimos que existe una gran necesidad de que se produzca un nuevo avivamiento, quizá el último que traiga de regreso al Señor. Pero ahora estamos escuchando acerca del pastoreo. En la cristiandad se habla mucho acerca del avivamiento y hay diferentes opiniones, diferentes maneras de pensar. Realmente en la denominación consideran que, como los hermanos nos contaban al principio, que cuando llegó el hermano Chinito, todos bailaban alrededor del salón, y quizá muchos consideran que ser avivados es eso, bailar y brincar y de pronto gritar o exclamar. Pero realmente un avivamiento significa que nosotros podamos practicar exitosamente lo que el Señor nos ha mostrado. ¿Y cómo podemos practicar exitosamente el asunto del avivamiento? Por medio del pastoreo. Sin pastoreo no podrá haber avivamiento, y sin avivamiento el Señor no podrá regresar. Ahora regresamos a las localidades y el hermano Rolando nos dio unas recomendaciones prácticas. Sigámoslas de una manera sencilla. La vida de iglesia no es un asunto de regulaciones, ni es un asunto de decirle a los hermanos qué deben hacer o qué no deben hacer. La iglesia no es una organización humana. La iglesia es el organismo del Dios triuno. Es un organismo viviente. Por lo tanto, al regresar, nosotros podemos tener contacto con nuestro pastor para ser avivados. Y de esa manera, en grupos pequeños, empezar a avivar a otros. Esto lo podemos practicar cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Estamos muy agradecidos con el Señor porque nos trajo de muchos lugares a disfrutar de este rico tiempo. Ha sido un tiempo muy dulce, donde el Señor se ha abierto lo que hay en su corazón para cada uno de nosotros. Hemos disfrutado mucho de los santos. Realmente hay muchos hermanos que no los veíamos hace mucho tiempo, pero tuvimos la oportunidad de estar juntos escuchando esta palabra. Les agradecemos mucho por haber estado y haber hecho un esfuerzo de estar aquí juntamente con todos nosotros, con todos los santos, disfrutando de este Cristo maravilloso, siendo pastoreado, siendo cuidado, siendo nutrido, siendo alimentado, siendo compenetrado y siendo edificado juntos por causa del regreso del Señor. Queremos simplemente, para terminar, recordarle los próximos eventos que tenemos en Colombia. El próximo evento es el repaso del entrenamiento que se va a dar ahora en verano, el semianual. Esto será de julio 10 y 12 y julio 18 al 20.